Bueno, vamos a empezar con el tutorial de este top o blusa para el verano. Es de estructura top-down, es decir, vamos a empezar a tejerlo por el cuello y vamos a ir bajando, con lo cual es un top sin costuras, y vamos también a hacerlo con escote de pico, con lo cual vamos a aprender a hacer los aumentos. Lo vamos a tejer en algodón, voy a utilizar este algodón de aquí. Os dejo los datos del ovillo por aquí por si los queréis saber. Y os pondré por la pantalla los números de cada color para que lo sepáis también, por si también queréis saber esa información. Bueno, cualquier información ya sabéis que os la voy dejando por la pantalla. Si veis que se me olvida algo o queréis saber cualquier cosa, me dejáis un comentario que yo nada más que pueda os voy a contestar. Y bueno, vamos a necesitar también marcadores y una aguja para todo el top de 3,5 milímetros. Esta es la muestra que he realizado para este patrón. Está hecha con el color principal del top. Está tejida en punto alto y en 10 por 10 centímetros me ha dado 15 puntos y 9 vueltas y está sin bloquear. Y bueno, vamos a empezar con el tutorial, pero antes de empezar comentaros que si os apetece os suscribáis al canal, que si os gusta este vídeo me deis un like para saber que os gusta este tipo de contenido y así generar más este tipo de contenido, que si os apetece me dejéis un comentario, que me gusta mucho leeros. Y nada, no me enrollo y vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar con el tutorial y para todas las tallas se empieza exactamente igual, es decir, empezamos montando 56 cadenetas. Una vez que tenemos las 56 cadenetas listas y tejidas, vamos a poner un marcador en la primera de las cadenetas. Como siempre os digo, esto no es obligatorio. Si lo queréis lo ponéis y si os apañáis sin él, pues no haría falta. Las tres primeras cadenetas van a contar como nuestro primer punto alto. Y ahora vamos a contar 5 cadenetas desde la aguja. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esta quinta cadeneta vamos a tejer nuestro primer punto alto. Vamos a coger hebra, vamos a pinchar en la cadeneta, recogemos hebra, se forman 3 bucles, recogemos hebra, cerramos 2, recogemos hebra y cerramos los otros 2 y ya tendríamos nuestros 2 primeros puntos altos. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer un punto alto en cada cadeneta, así que cogemos hebra y en la siguiente cadeneta tejemos otro punto alto. Y vamos tejiendo puntos altos en cada cadeneta hasta terminar la vuelta. Una vez que tenemos tejida todas las cadenetas, tenemos que tener un total de 53 puntos altos, por lo que vamos a empezar con la siguiente vuelta. Vamos a voltear la labor, vamos a hacer 3 cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Ahora nos vamos a saltar el primer punto alto de la vuelta anterior porque nuestras cadenetas cuentan como punto y vamos a empezar a tejer en el segundo punto alto de la vuelta anterior. Cogemos hebra, pinchamos en el segundo punto, recogemos hebra, cerramos 2 bucles, recogemos hebra y cerramos los otros 2 y ya tendríamos 2 puntos altos. Vamos a tejer otro punto alto en el siguiente punto alto de la vuelta anterior, es decir, 3 puntos altos. Y ahora vamos a tejer en el siguiente punto de la vuelta anterior el primer aumento. Así que cogemos hebra, tejemos un punto alto en ese mismo punto, una cadeneta y otro punto alto en ese mismo punto. Vamos a poner un marcador en medio de los 2 puntos altos y la cadeneta para identificar nuestro aumento. Y ahora vamos a tejer 12 puntos altos. Y ahora que tenemos tejidos los 12 puntos altos, vamos a tejer nuestro siguiente aumento. Y vamos a tejerlo exactamente igual. Cogemos hebra y en el siguiente punto tejemos un punto alto, una cadeneta y otro punto alto en ese mismo punto. Y ya tendríamos nuestro siguiente aumento. Y colocamos otro marcador. Y ahora vamos a seguir tejiendo puntos altos, así que tejemos un punto alto en el siguiente punto alto de la vuelta anterior y vamos a tejer 19 puntos altos. Una vez que tenemos los 19 puntos altos tejidos, vamos a tejer en el siguiente punto el siguiente aumento. Tejemos un punto alto, una cadeneta y otro punto alto. Y ahora vamos a tejer 12 puntos altos. Una vez que tenemos tejidos los 12 puntos altos, vamos a tejer el siguiente y último aumento. En el siguiente punto tejemos un punto alto, una cadeneta y otro punto alto. Y colocamos el marcador. Y ahora vamos a tejer los 3 últimos puntos que nos quedan y vamos a tejer un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. 1, 2
y 3. Acordaros que este se teje en las cadenetas de subida de la vuelta anterior. Cuesta un poco más, pero se ve bien. Bueno, ya estaría lista la segunda vuelta del top o blusa. Como veis, ya podemos ver las diferentes partes de nuestro top. Este sería el primer delantero, este sería el primer hombro, la espalda, el segundo hombro y el segundo delantero. Ya veis que los delanteros son muy pequeñitos porque vamos a ir creciendo en pico. Bueno, vamos a empezar con la tercera vuelta, pero antes de empezar quería comentaros un par de cositas. Y es que la primera de ellas es que en todas las vueltas siempre vamos a ir aumentando donde tenemos puestos nuestros marcadores. Y siempre vamos a hacer el aumento de la misma manera, un punto alto, una cadeneta y otro punto alto, y volvemos a colocar el marcador. Esto lo vamos a realizar siempre en todas las vueltas, pero los aumentos que vamos a hacer para nuestro escote no los vamos a hacer todos en todas las vueltas, sino que vamos a hacerlo cada 3 vueltas. Es decir, yo en la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 3, voy a empezar ya con el aumento del escote. Pero en la vuelta número 4 el aumento del escote no lo haría. Sin embargo, estos aumentos sí que los voy a hacer. Pero bueno, para no liarlos, vamos a empezar poco a poco y vamos a ir tejiendo. Y vamos a empezar con la vuelta número 3. Bueno, vamos a empezar la vuelta número 3, que es la primera vuelta con aumentos en el escote. Vamos a voltear la labor. Perdonad por el ruido que montan los marcadores, pero no puedo hacer otra cosa. Vamos a tejer 3 cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Y ahora, para hacer nuestro aumento, si os dais cuenta, lo que hacemos normalmente es que al contar las cadenetas de subida como el primer punto alto, nosotros empezamos a tejer normalmente en el segundo punto alto, es decir, nos saltamos el primer punto alto de la vuelta anterior y empezamos en el segundo. Pero en este caso, como queremos hacer un aumento en el escote, vamos a tejer este primer punto alto, que sería nuestro aumento. No nos lo saltamos, cogemos hebra y en este primer punto tejemos un punto alto, que sería nuestro primer aumento del escote, porque las cadenetas de subida contaban como el primer punto alto, con lo cual tendríamos 2 puntos altos. Y ahora vamos a tejer un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al primer marcador. Una vez que llegamos al marcador, en el hueco que se formó entre el punto alto, la cadeneta y el punto alto, vamos a seguir tejiendo los aumentos y estos se hacen en todas las vueltas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. En el hueco pinchamos y tejemos un punto alto. Una cadeneta y otro punto alto en ese mismo hueco. Y cambiamos el marcador. Ahora vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al siguiente marcador. Tejemos el último punto alto y llegamos nuevamente al aumento, que estaba el punto alto, la cadeneta y el punto alto, perdón. Pinchamos en el centro, tejemos un punto alto, otra cadeneta y otro punto alto. Y cambiamos el marcador. Vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al siguiente marcador. Hacemos nuestro aumento de un punto alto, una cadeneta y otro punto alto en el hueco que se forma. Seguimos tejiendo puntos altos hasta llegar al siguiente aumento, volvemos a tejer el aumento y nos vemos aquí al final de la vuelta. Bueno, ya estamos llegando al final de la vuelta, ya tejí el último aumento y voy a tejer un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. Y ahora me tocaría tejer el último punto en las cadenetas de subida de la vuelta anterior y vamos a tejer el punto que nos corresponde más el aumento del escote. Así que para hacerlo vamos a tejer 2 puntos altos en este mismo punto. Es decir, tejeríamos el punto que nos correspondería porque las cadenetas de subida cuentan como un punto alto y ahora nuestro aumento, que sería tejer en este mismo hueco otro punto alto. Y ya tendríamos también nuestro aumento del escote. Vamos a empezar con la vuelta número 4, para ello volteamos la labor. Esta vuelta es sin aumento en el escote, así que vamos a hacer 3 cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto. Como no queremos aumento, nos vamos a saltar el primer punto alto de la vuelta anterior y vamos a empezar a tejer en el segundo punto alto. Y tejemos otro punto alto. Y ahora vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar al primer marcador.
Acordaros siempre de tejer este punto alto, aunque veáis el marcador, que no se os olvide el último punto alto, porque si no nuestro tejido no va a ir creciendo. Una vez que tenemos tejido ese punto alto, ya llegamos al hueco del aumento y en él vamos a tejer nuestro siguiente aumento. Acordaros que estos aumentos siempre los vamos a tejer en todas las vueltas y de la misma manera cogemos hebra y vamos a tejer un punto alto, una cadeneta y otro punto alto. Y ahora vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. Acordaros de tejer siempre en este primer punto alto y en este de los aumentos de la vuelta anterior. Llegamos al siguiente marcador y volvemos a realizar nuestro aumento. Un punto alto, una cadeneta y otro punto alto. Cambiamos el marcador y ahora vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al siguiente marcador y así hasta el final de la vuelta, así que nos vemos más adelante. Bueno, ya hemos tejido el último aumento, ya estamos al final de la vuelta, vamos a tejer los últimos puntos. Es lo mismo, un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. Y acordaros que aquí, como en esta vuelta no queremos aumentar en nuestro escote, lo que vamos a tejer es un punto alto en las cadenetas de subida de la vuelta anterior que contaban como un punto, pero nada más. Y ya estaría la vuelta 4 lista. Bueno, yo ahora voy a tejer la vuelta número 5. Es exactamente igual que la vuelta número 4, es voltear la labor, hacer 3 cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto. Como es una vuelta sin aumentos en el escote, vamos a saltarnos el primer punto de la vuelta anterior y vamos a empezar a tejer en el segundo punto alto de la vuelta anterior y tejemos otro punto alto. Y vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar al primer aumento de esta vuelta, a este primer marcador. Acordaros que en los marcadores del tejido siempre vamos a hacer aumentos en todas las vueltas. Los aumentos del escote se indican en la vuelta que va. Así que yo voy a tejer la vuelta número 5, que es igual que la vuelta número 4, y nos vemos en la siguiente vuelta. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 6. Vamos a girar la labor. Esta vuelta número 6 es una vuelta con aumento en el escote. 3 cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto. Como queremos hacer el aumento en el escote, que tejemos un punto alto en el primer punto alto de la vuelta anterior, que sería nuestro aumento. Ya tenemos 2 puntos altos. Y ahora vamos a tejer puntos altos hasta llegar al siguiente marcador. Acabamos de llegar al marcador, acordaros siempre de tejer este último punto alto. Y llegamos al hueco que se formaba entre el punto alto, la cadeneta y el otro punto alto, donde tenemos el marcador y tejemos nuevamente el aumento, un punto alto, una cadeneta y otro punto alto en ese mismo hueco y cambiamos el marcador. Y ahora voy a tejer un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar a mi siguiente aumento, donde tejería el próximo aumento, que sería un punto alto, una cadeneta y otro punto alto en este hueco de aquí. Y voy a seguir así hasta llegar al final de la vuelta, así que nos vemos más adelante. Bueno, estamos llegando al final de la vuelta número 6. Como es una vuelta que tiene aumento en el escote, igual que la vuelta número 3, al llegar a las cadenetas de subida de la vuelta anterior, donde deberíamos de tejer nuestro último punto alto, vamos a tejer ese punto alto que nos corresponde, más otro punto alto que hace de aumento. Es decir, tejemos 2 puntos altos en el mismo punto y ya estaría nuestra vuelta número 6 lista. Bueno, así ha crecido nuestra blusa, ya veis que he tejido unas cuantas vueltas, concretamente hasta la vuelta número 12, y lo que he hecho es repetir las vueltas 4, 5 y 6. Como os comentaba, he tejido hasta la vuelta número 12, que era una vuelta con aumentos en el escote, por lo que voy a deshacer el aumento del escote para introducir el color. Por lo que vendríamos tejiendo lo que es la vuelta número 12 y al llegar aquí tendríamos que hacer nuestro aumento. Hemos tejido el punto que corresponde al punto alto de la vuelta anterior y vamos a tejer el aumento del escote. Cogemos hebra, pinchamos en el hueco, recogemos hebra y se forman 3 bucles. Recogemos hebra y cerramos solo 2 bucles. Y en este momento vamos a introducir el siguiente color. Cojo la hebra, recojo hebra con la aguja y la paso por los 2 bucles y ya tendré introducido mi color coral. Y ahora voy a girar la labor y voy a empezar con la vuelta número 13.
Hay que tener cuidado que no se os escape este hilo de aquí. Serían 3 cadenetas que cuentan como el primer punto alto y ahora tenemos ya tejidas las 3 cadenetas de subida que contaban como el primer punto alto. Y como la vuelta número 13 es una vuelta sin aumentos en el escote, nos vamos a saltar el primer punto alto y no vamos a tejer en él, sino que vamos a ir al segundo punto alto. Y en este segundo punto alto no vamos a tejer un punto alto normal, como siempre, en esta espiguita de aquí, sino que lo que vamos a tejer es un punto alto en relieve por delante. Para ello vamos a coger hebra. Vamos a pinchar, en vez de la espiguita, en este hueco entre el primer punto y el segundo. Vamos a pasar nuestra aguja por ese hueco y la vamos a sacar por el siguiente hueco, es decir, entre el segundo punto alto y el tercer punto alto. Vamos a coger hebra, a sacarla y se forman 3 bucles. Vamos a recoger hebra, cerramos 2, recogemos hebra y cerramos los otros 2. Y ya tendríamos nuestro primer punto alto en relieve por delante. Ahora vamos a tejer el siguiente punto y vamos a irnos al siguiente punto alto de la vuelta anterior, que es el punto número 3, digamos. Y aquí sí que vamos a tejer un punto alto normal como veníamos haciendo. Cogemos hebra, pinchamos en las espiguitas, recogemos hebra, se forman 3 bucles, recogemos hebra, cerramos 2, recogemos hebra y cerramos los otros 2. Así que tendríamos un punto alto en relieve por delante y un punto alto normal. Siguiente punto que vamos a tejer, un punto alto en relieve por delante. Cogemos hebra, pasamos por este hueco, salimos por este hueco elevando el punto, recogemos hebra, se forman 3 bucles, recogemos hebra, cerramos 2 y recogemos hebra y cerramos los otros 2. El siguiente punto que vamos a tejer, un punto alto normal en el siguiente punto de la vuelta anterior. Y vamos a ir tejiendo un punto alto en relieve por delante, un punto alto normal, un punto alto en relieve por delante, así hasta llegar al marcador. Hemos llegado al marcador y aquí vamos a tejer, como siempre, nuestro aumento de siempre, es decir, un punto alto en el hueco, una cadeneta y otro punto alto en el mismo hueco. Como hemos tejido 2 puntos altos normales, vamos a tejer en el primer punto un punto alto en relieve por delante. Cogemos hebra, pasamos por el hueco, por el siguiente hueco elevando el punto, recogemos hebra, cerramos 2 bucles y cerramos los otros 2. Siguiente punto sería un punto alto normal. El siguiente punto, un punto alto en relieve por delante. El siguiente punto, un punto alto normal. Y así hasta llegar al siguiente marcador. Ahora hemos llegado al aumento y vamos a tejer el aumento en el hueco. Un punto alto normal, una cadeneta y un punto alto normal. Como tenemos un punto alto normal, vamos a tejer y voy a tejer un punto alto en relieve por delante. Y sigo un punto alto normal y un punto alto en relieve. Y así voy a seguir hasta terminar la vuelta. Vamos a empezar con la vuelta número 14 y para ello vamos a voltear la labor. Vamos a hacer 3 cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto. Como la vuelta 14 es una vuelta también sin aumentos en el escote, vamos a saltarnos este primer punto y nos vamos a ir hasta el segundo punto alto de la vuelta anterior, que era un punto alto en relieve. Entonces, lo que vamos a tejer aquí es un punto alto en relieve, pero esta vez por detrás. Es decir, antes pinchábamos en este hueco de aquí, pasábamos la aguja al otro hueco y levantábamos el punto de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a coger hebra y vamos a pinchar por detrás en el mismo hueco, pero metiendo la aguja por detrás. Vamos a sacarla por el siguiente hueco y ahora el punto queda elevado de esta manera, es decir, nos queda por la parte de atrás elevado. Vamos a recoger hebra, vamos a pasarla por detrás, cuesta un poco, pero bueno, también a base de tejer y tejer es cuestión de práctica. Cogemos hebra, cerramos 2 bucles, cogemos hebra y cerramos los 2 otros bucles y ya tendríamos nuestro primer punto alto en relieve por detrás. El siguiente punto que nos toca es un punto alto normal. Pinchamos como siempre y tejemos un punto alto normal. Volvemos a tener que tejer un punto alto en relieve por detrás. Cogemos hebra y pinchamos por detrás nuestra aguja.
sacamos la aguja por el siguiente hueco, que se me coló por el punto siguiente, por el siguiente hueco así, tener cuidado que puede pasar, y queda elevado el punto de esta manera, hacia atrás. Vamos a coger hebra, vamos a sacar nuestra hebra por detrás, se forman 3 bucles, cogemos hebra, cerramos 2, cogemos hebra y cerramos los otros 2. Y ya tendríamos el siguiente punto alto en relieve por detrás. Cogemos hebra, nos toca un punto alto normal, lo tejemos, volvemos a tener que tejer un punto alto en relieve por detrás. Cogemos hebra, metemos la aguja por detrás del punto, la sacamos por el siguiente hueco, elevando así el punto, recogemos hebra, la sacamos por detrás, cerramos 2 bucles y cerramos los otros 2. Y vamos a repetir la secuencia hasta llegar al marcador del aumento. Vamos a tejer nuestro aumento como siempre. En el hueco un punto alto, una cadeneta y otro punto alto. Una vez que tenemos tejido el aumento, hay que fijarse, porque aquí nos interesa siempre, si os dais cuenta, al ir tejiendo, que el punto alto quede encima del punto alto y el punto alto en relieve por detrás quede encima del punto alto en relieve por delante de la vuelta anterior. Entonces, aquí puede ocurrir, aquí nos coincide bien, porque ahora, como tenemos en el aumento un punto alto normal, en nuestra secuencia de esta vuelta nos coincidiría un punto alto en relieve por detrás. Y luego, en la siguiente punto, nos coincidiría un punto alto normal que también coincide con este punto alto de aquí. Y luego un punto alto en relieve por detrás. Es decir, la secuencia nos coincide bien. Pero puede ocurrir que la secuencia nos coincida mal. Así que fijaros bien a la hora de seguir tejiendo que siempre quede el punto alto encima del punto alto y el punto alto en relieve encima del punto alto en relieve de la vuelta anterior. Aquí nos coincide bien la secuencia, un punto alto normal y ahora un punto alto en relieve por detrás. Ahora sería un punto alto normal y un punto alto en relieve por detrás. Y seguimos tejiendo hasta el siguiente marcador. Estamos llegando al siguiente marcador, voy a hacer el aumento, un punto alto, una cadeneta y otro punto alto. Ahora me tocaría, según mi secuencia, como este es un punto alto normal del aumento, me tocaría un punto alto en relieve por detrás. Pero si os fijáis, en la vuelta anterior me toca un punto alto normal y un punto alto en relieve. Aquí damos prioridad a lo que tengamos en la vuelta anterior para seguir la secuencia, porque nos interesa que los puntos en relieve queden con los puntos en relieve y los puntos altos normal queden con los puntos altos normal. Aunque en nuestra secuencia nos tocaría un punto alto en relieve por detrás, vamos a hacer un punto alto normal. No pasa nada. Y ahora nos tocaría, según nuestra vuelta anterior, un punto alto en relieve por detrás. Pues tejemos nuestro punto alto en relieve por detrás. Y voy a seguir tejiendo así hasta terminar la vuelta. He terminado la vuelta número 14 y voy a empezar con la vuelta número 15. Vamos a voltear la labor, vamos a hacer 3 cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto y la vuelta número 15 es una vuelta con aumentos en el escote. Entonces lo que vamos a hacer es como hacíamos en la vuelta número 6. Las 3 cadenetas cuentan como el primer punto alto, pero como queremos hacer un aumento, no nos vamos a saltar el primer punto de la vuelta anterior y vamos a tejer el aumento en ese primer punto. Y vamos a tejer un punto alto normal. Y ahora vamos a seguir tejiendo toda la vuelta en punto alto. Da igual que nos topemos con un punto alto en relieve que con un punto alto normal, solo tejemos puntos altos normales. Cuando lleguemos a nuestro marcador de aumento, vamos a tejer el aumento de siempre, un punto alto normal, una cadeneta y un punto alto normal en el mismo hueco. Estoy llegando al final de la vuelta, vengo tejiendo toda la vuelta en punto alto y como es una vuelta con aumento en el escote, vamos a tejer el aumento. Para ello vamos a tejer el punto que nos corresponde, que coincide con las cadenetas de subida de la vuelta anterior que contaban como un punto. Tejemos un punto alto y ahora tejemos en ese mismo punto otro punto alto, que es nuestro aumento. Y ya estaría esta vuelta. Así ha avanzado nuestra blusa o top,
Como veis, he tejido unas cuantas vueltas más, las vueltas en color blanco y las vueltas en color azul oscuro. Se tejen exactamente igual que las vueltas en el tono coral. Las vueltas blancas tienen un pequeño cambio, pero bueno, ahora os lo explico y no tienen ninguna dificultad, es una tontería. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y ahora ya he llegado al final de mi escote. Bueno, ahí lo veis. Ya hemos llegado al final del escote y ahora os voy a explicar un poquito estas vueltas y luego os voy a explicar a cerrar esta vuelta para ya cerrar nuestro escote. He acercado un poco la cámara para que veáis la diferencia del tejido. Este top tiene derecho y revés, así que hay que tenerlo en cuenta. Una vez que empezamos a tejer los puntos en relieve, ya vamos a empezar con el derecho del tejido y el revés del tejido. Lo que estáis viendo ahora sería el derecho del tejido, por lo que vemos los puntos en relieve. Pero si le damos la vuelta, como veis hay mucha diferencia en los puntos del relieve y este sería el revés de nuestro tejido. Bueno, tengo aquí el delantero de la blusa para explicaros la diferencia que vais a encontrar al tejer la primera vuelta en color blanco. Si os acordáis, la vuelta primera de color coral era la vuelta número 13 y está tejida en punto alto en relieve por delante. Era la secuencia un punto alto normal y un punto alto en relieve por delante. La siguiente vuelta está tejida, que es la vuelta número 14, en punto alto en relieve por detrás y punto alto. Y por último tejíamos una vuelta de puntos altos normales donde aumentábamos en el escote. Bueno, pues la primera vuelta de color blanco es la vuelta número 16. ¿Y qué pasa? Que la vuelta número 16 la empezamos a tejer con el revés de nuestro tejido mirando hacia nosotros. Con lo cual, si siguiésemos la misma secuencia, es decir, tejiésemos un punto alto en relieve por delante como lo hicimos con el color coral, el relieve nos quedaría por detrás, o sea, por el revés de la labor, para que me entendáis. Y eso no nos interesa, porque queremos que los relieves siempre queden por el derecho de la labor. Entonces, la primera vuelta de color crudo debéis tejerla como si fuera la vuelta número 14, es decir, en punto alto en relieve por detrás. Os lo diré también escribiendo todo por aquí para que no haya duda. La segunda vuelta, que es la vuelta número 17, sería en punto alto en relieve por delante, es decir, hay que cambiar el orden, primero por detrás y luego por delante. Y luego ya vendría la vuelta en punto alto normal con aumento en el escote. Luego, las vueltas de color azul oscuro se tejen exactamente igual que las vueltas de color coral, porque la primera vuelta de color azul oscuro ya la tejemos con el derecho de nuestra labor hacia nosotros. Entonces sería primera vuelta en punto alto en relieve por delante y punto alto normal, segunda vuelta en punto alto en relieve por detrás y punto alto normal, y la última vuelta en punto altos normales con aumento en el escote. Y luego tener en cuenta siempre, que ya os lo expliqué al tejer aquí el color coral, que al tejer la segunda vuelta en relieve, cuando llegamos al aumento, nuestro aumento siempre es el mismo, es decir, un punto alto, una cadeneta y otro punto alto. Si quisiésemos seguir la secuencia siempre igual, al tener punto alto, el siguiente sería un punto alto en relieve. Pero aquí lo que nos interesa en estas vueltas es que los puntos en relieve siempre queden en el mismo sitio, es decir, el punto alto en relieve por delante y el punto alto en relieve por detrás tienen que quedar siempre iguales, es decir, en el mismo punto. Lo que quiero decir es que prioricéis siempre lo que tengáis en la vuelta anterior, no la secuencia de seguir un punto alto en relieve, sino que miréis bien lo que tenéis justo en la vuelta anterior para tejer el punto que os toca, es decir, en relieve, normal, normal. Bueno, espero haberme explicado. Si no, me dejáis un comentario o lo que sea, que yo en cuanto pueda os contesto. Bueno, vamos a unir el escote. Bueno, si os acordáis, venía tejiendo una vuelta en punto alto con aumentos al inicio y al final de la vuelta para nuestro escote, y lo que voy a hacer es simplemente unir las dos partes para luego ya empezar a tejer en circular. Yo, bueno, ya tengo cortado el hilo porque no voy a trabajar más con este color, sino que voy a ir al tono base. Y lo que vamos a hacer ahora para unirlo es, nos vamos a ir a las cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Yo tengo ya el marcador porque ya sabéis que siempre lo pongo, pero si no lo tenéis ya sabéis, son las cadenetas de subida. Y vamos a pinchar en esas cadenetas, en la última cadeneta que cuentaba como el primer punto alto de la vuelta. Vamos a coger hebra y vamos a tejer un punto raso, es decir, cogemos hebra, la pasamos por aquí por las tres cadenetas y con esa misma hebra la pasamos por el punto, cerrando el punto, es un punto raso. Y ya tendríamos unido nuestro escote. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a quitar el marcador de aquí porque ya no me hace falta, y lo que voy a hacer es ponerlo aquí para señalar el punto raso. Y ahora, para cerrar ya la vuelta, lo que voy a hacer es coger hebra
y pasarla ya del todo, cerrando así la vuelta. Y ya estaría unido nuestro escote. Ahora vamos a enganchar nuevamente hilo porque para continuar aquí la vuelta en lo que sería el delantero quedaría muy feo si se viese aquí el inicio y el final de la vuelta, por lo que vamos a girar nuestro tejido y en la espalda vamos a enganchar nuevo hilo. Yo lo voy a enganchar este de aquí, que es el que venía tejiendo de mi color base, y lo voy a ir a enganchar en esta esquina de aquí de la espalda. Es importante que tengáis en cuenta que el frente del tejido tiene que estar mirando hacia nosotros. Bueno, nos vamos a venir a esta esquina de aquí, justo antes del marcador, y voy a introducir la aguja por uno de los puntos, voy a coger nuevo hilo, voy a pasar el hilo por el punto y ahora pues, con los dos cabos, que se me perdía uno, los voy a coger juntos y los voy a enganchar. Hay gente que simplemente hace este paso con uno de los dos cabos, pero yo suelo utilizar los dos porque me da como más seguridad. Y ahora, bueno, hay que tirar un poco bien porque si no se sale. Lo que voy a hacer son 3 cadenetas de subida. 1, 2 y 3. Y pongo un marcador porque estas 3 cadenetas de subida cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Entonces, ahora lo que hago es coger hebra porque voy a tejer otro punto alto, toda la vuelta es en punto alto y me voy no a este mismo punto donde enganché el hilo, sino al siguiente, porque este ya contaba como un punto alto. Y aquí tejo otro punto alto. En el siguiente punto tejo otro punto alto. Llego al aumento. ¿Qué voy a hacer? Pues lo de siempre. Un punto alto en el hueco, una cadeneta y otro punto alto. Y ahora sigo tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior y cuando llegue nuevamente al siguiente marcador de aumento vuelvo a tejer mi aumento y sigo tejiendo toda la vuelta así en circular hasta llegar al final. Bueno, yo ahora voy a seguir tejiendo hasta llegar al escote para enseñaros lo que hay que hacer en el escote, pero vamos que la vuelta es muy sencilla y se teje toda en punto alto. Estoy llegando a la unión del escote, dejo el último punto y aquí tengo señalado el punto de cierre, que sería un punto raso, y aquí tendría el siguiente, que sería el punto alto, que estaba formado por las cadenetas de subida. Como no quiero aumentar puntos, si tejiésemos aquí y tejiésemos aquí, aumentaríamos un punto. Lo que voy a hacer es una disminución. Entonces voy a quitar el marcador y lo que voy a hacer es coger hebra, la paso por el punto raso, recojo hebra y ahora, bueno, el hilo este que me sobró lo voy a ir escondiendo. Entonces lo que voy a hacer es coger ese hilo y ir escondiéndolo a medida que voy tejiendo. Y lo que os decía, pasé por el punto raso y ahora paso por el punto alto formado por las cadenetas de subida y cojo hebra. Y ahora voy a cerrar dos bucles y ahora voy a cerrar estos 3 bucles que me quedan en mi aguja. Queda un punto alto un poco más gordito, pero nos valdría como disminución. Y ahora voy a seguir tejiendo puntos altos como venía haciendo, es decir, un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior y aquí voy a ir escondiendo el hilo. Y bueno, voy a seguir así hasta el final de la vuelta. Cada vez que me tope con un aumento del rangla voy a tejer mi aumento, es decir, con un aumento donde yo tenga un marcador voy a seguir haciendo mi aumento y voy a seguir tejiendo hasta el final de la vuelta. Estamos llegando al final de la vuelta y como veis ya tengo aquí las cadenetas de subida que contaban como un punto alto y el último punto tejido. Ahora lo que voy a hacer para cerrar la vuelta, porque vamos a empezar a tejer en circular siempre, es cerrar con un punto raso, es decir, pincho igual que hice en el escote, recojo hebra y con esa misma hebra cierro el punto. Y este sería un punto raso. Yo le voy a poner un marcador de color rojo porque quiero identificarlo siempre, porque este punto no cuenta como punto para la vuelta, es nuestro punto de cierre, pero no cuenta como punto. ¿Qué quiere decir que no cuenta como punto? Que yo, aunque venga tejiendo en circular, este punto nunca lo voy a tejer. Mi último punto es este de aquí, el último punto alto, no el punto raso, en este nunca tejo. Ahora vamos a empezar la vuelta número 23, pero las tallas S y M se quedan en esta vuelta número 22 y continúa en la separación de mangas. Sin embargo, las tallas L y XL vamos a tejer una vuelta más y una vuelta más exactamente igual que la vuelta anterior, es decir, vamos a tejer un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior.
Cuando nos encontremos con un aumento del raglan, aumentaremos como siempre, es decir, con un punto alto, una cadeneta y otro punto alto, y así hasta acabar la vuelta. Así que las tallas S y M se quedan aquí, pero las tallas L y XL seguimos. Con lo que vamos a tejer 3 cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto, nos saltamos este primer punto y nos vamos al segundo y tejemos un punto alto. Y seguimos tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior, llegamos al aumento del raglan y hacemos exactamente lo mismo, un punto alto, una cadeneta y otro punto alto, y seguimos tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. Acordaros de que al final de la vuelta no debemos tejer nunca el punto raso. Cerramos con un punto raso, pero el punto raso de la vuelta anterior no se teje. Llegamos hasta aquí, cerramos vuelta y punto. Así que ya nos vemos al final de la vuelta y en la separación de mangas. Bueno, vamos a empezar con la vuelta de separación de mangas. Todas las vueltas van a ser en punto alto. Y como siempre vamos a empezar con 3 cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Nos saltamos el primer punto y vamos a empezar a tejer en el segundo y tejemos un punto alto, otro punto alto y así hasta llegar al marcador. Hemos llegado al marcador, vamos a tejer un punto alto en medio. Si recordáis, nosotros habíamos enganchado el hilo en nuestra espalda, entonces venimos tejiendo parte de puntos de nuestra espalda, llegamos al marcador, tejemos un punto alto en medio del hueco que formaba el aumento y ahora nos vamos a saltar todos los puntos del hombro, porque nosotros venimos de la espalda y llegamos al hombro. Nos saltamos todos estos puntos y nos vamos al siguiente marcador. Os voy a poner por la pantalla las cadenetas que se necesitan para cada talla para no confundirme y liarla, así que os las dejo por aquí escritas. Bueno, yo voy a tejer las cadenetas necesarias para mi talla. Una vez que tengo tejidas las cadenetas que necesito, me voy a este marcador de aquí. Aquí en el hueco voy a tejer un punto alto. Y ya estaría lista mi primera separación de mangas. Acordaros que es muy importante que el derecho del tejido, es decir, los puntos en relieve, estén hacia nosotros. Y ahora voy a tejer o seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al siguiente marcador. Acabo de tejer todos los puntos del delantero y acabo de llegar al siguiente marcador. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a tejer un punto alto en el hueco. Me voy a saltar todos los puntos del hombro hasta el siguiente marcador. Voy a tejer las cadenetas de separación que necesito para mi talla. Me voy a ir al siguiente marcador y voy a tejer otro punto alto en el hueco. Y ya tendría mi separación de mangas lista, siempre con el derecho de la labor hacia nosotros. Y sigo tejiendo puntos altos hasta el final de la vuelta. Y voy a cerrar mi vuelta con un punto raso que no cuenta como punto para la vuelta. Vamos a empezar con la segunda vuelta de la separación de mangas. Vamos a hacer como siempre 3 cadenetas de subida que cuentan como el primer punto alto. Nos vamos a saltar el primer punto y nos vamos al segundo y tejemos un punto alto. Y vamos tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. Hemos llegado a las cadenetas de separación de mangas y vamos a tejer un punto alto en cada cadeneta. Tenéis que tener el mismo número de puntos altos que de cadenetas. Y una vez que hemos tejido un punto alto en cada cadeneta, seguimos tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. Estoy llegando a la siguiente separación de mangas, ya tengo tejidos todos los puntos del delantero y ahora voy a tejer un punto alto en cada cadeneta. Acordaros que tenéis que tener el mismo número de puntos altos que de cadenetas corresponde para vuestra talla. Yo os lo dejo por aquí por la pantalla para que os guiéis y así yo tampoco confundirme con los números. Una vez que tenemos tejidos los puntos altos en las cadenetas de separación de mangas, vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta. Estoy en el final de la vuelta. Como veis, tengo aquí señalado el punto raso de cierre de la vuelta anterior. Este no lo tejo y simplemente me vengo a las 3 cadenetas de subida y cierro mi vuelta con un punto raso. Ya está la separación de mangas lista. Ahora tenemos que empezar a tejer lo que es el largo del cuerpo de la blusa. Pero bueno, esto es muy sencillo, es ir tejiendo en circular vueltas y vueltas de punto alto normal, como veníamos haciendo en estas últimas vueltas.
punto alto normal, sin relieves y sin nada. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que en estas vueltas las 3 cadenetas de subida no cuentan como el primer punto alto de la vuelta, con lo cual deberemos empezar a tejer en el primer punto alto. También recordaros que el punto raso de cierre de la vuelta, como veníamos haciendo, no cuenta como punto, así que no lo tengáis en cuenta. Y bueno, nada, simplemente lo que os digo es ir tejiendo en circular vueltas y vueltas de punto alto, siempre deberéis tener los mismos puntos y nada más. Yo voy a seguir tejiendo vueltas y vueltas y nos vemos más adelante. Bueno, antes de seguir tejiendo vueltas y vueltas para finalizar el largo de la blusa, como veis he tejido ya una de las mangas y ahora os voy a enseñar cómo se hace con esta manga de aquí. Es muy sencillo, pero bueno, le da otro pequeñito toque de color a nuestra blusa. Como veis, ya he tejido esta manga de aquí, he utilizado los mismos colores que he utilizado aquí en la blusa. Consta de 5 vueltas, pero dependiendo la talla que nos estemos tejiendo, va a haber que hacer unas disminuciones o aumentos. Os dejaré por aquí por la pantalla las instrucciones para cada talla. Yo os voy a enseñar a tejer lo que es la talla L, pero bueno, dependiendo de la talla ya os digo que lleva disminuciones o aumentos, pero bueno, os lo dejaré por aquí indicado. Yo al estar tejiendo una talla L voy a recoger mis 56 puntos del hombro más las 11 cadenetas que tenía aquí en la sisa. Esto es igual para todas las tallas, lo único que cambian son los puntos que vamos a recoger. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al centro más o menos de la sisa. Pasamos nuestra aguja por el centro entre dos puntos altos, vamos a introducir hebra, en este caso es el color coral, voy a pasarla por entre los dos puntos, como tengo dos hebras, voy a recogerlas las dos con la aguja y las voy a pasar. Una vez que tengo hecho esto, lo que voy a hacer es hacer una cadeneta de subida que no cuenta como punto, me voy a ir hasta el siguiente hueco y voy a tejer un punto bajo, que cuenta como nuestro primer punto. Y ahora voy a tejer puntos bajos hasta llegar a los puntos del hombro, donde voy a empezar a recuperar los puntos tejiendo un punto bajo en cada punto. Me voy al siguiente hueco, meto mi aguja, cojo hebra, se forman dos bucles, vuelvo a coger hebra y cierro y tendría mi segundo punto bajo. Y voy tejiendo puntos bajos hasta llegar a lo que es la esquina. He acercado la cámara para que lo veáis bien. Aquí ya llego y si os fijáis, antes de llegar a los puntos que recupero del hombro, queda como otro huequito aquí. Para que ese huequito no quede y no quede feo, lo que vamos a hacer es tejerlo junto. Es decir, a mí me toca pinchar mi aguja en este hueco de aquí, recojo hebra y no cierro el punto, sino que me voy al otro hueco y para no aumentar puntos, cojo hebra y los cierro todos juntos. Y ahora ya llego a los puntos del hombro que voy a recoger y voy a tejer un punto bajo en cada punto. Una vez que recogí ya los puntos del hombro, llego al mismo hueco de la sisa y hago exactamente lo mismo. La paso por este hueco, cojo hebra y ya me voy aquí a las cadenetas y cojo hebra y cierro los tres bucles formando un punto bajo igual. Y ahora sigo tejiendo puntos bajos hasta el final. Y al llegar al marcador voy a cerrar la vuelta con un punto raso que no cuenta como punto en nuestra vuelta. Y ahora vamos a empezar con lo que os decía, las diferencias entre unas vueltas y otras. Por ejemplo, en la talla L hay que hacer 3 disminuciones. En la talla S habría que hacer un aumento, en la M una disminución y en la XL un aumento. Así que os voy a enseñar cómo hacer los aumentos y las disminuciones. Vamos a empezar con la vuelta número 2 de la manga y vamos a hacer una cadeneta de subida que no cuenta como punto. Esto es igual para todas las tallas y un punto bajo en el primer punto bajo de la vuelta anterior. Ahora bien, si tenemos una talla donde tenemos que hacer una disminución, la empezaremos a hacer en el siguiente punto y se hacen en todas las tallas exactamente igual. Cuando nos toque disminución sería de esta manera. Pincho mi aguja en el siguiente punto bajo de la vuelta, recojo hebra y la pincho otra vez en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior. Vuelvo a recoger hebra y en vez de 2 bucles se me forman 3 que los cierro con una nueva hebra y ya tendríamos nuestra disminución hecha. Las tallas M y L que tienen que hacer disminuciones las haría así. La talla M solo tiene que hacer una disminución, así que ya estaría hecha en esta vuelta. La talla L tiene que hacer más disminuciones. Sin embargo, las tallas S y XL tienen que hacer un aumento. ¿Y cómo sería ese aumento? Pues muy sencillo, es tejer 2 puntos en el mismo punto. Es decir, a nosotros nos tocaría tejer otro punto bajo en nuestra vuelta.
tejemos nuestro punto bajo y en ese mismo punto volvemos a tejer otro punto bajo y ya tendríamos nuestro aumento. Y ya no les haría falta hacer más aumentos, ya tendrían los puntos que necesitan. Voy a deshacer. Yo, como estoy tejiendo una talla L, tengo que hacer disminuciones y tengo que hacer 3 disminuciones en total. Es la talla que más disminuciones lleva, así que pincho en el siguiente hueco donde me tocaría tejer un punto bajo, recojo hebra, voy al siguiente punto, recojo hebra, se forman 3 bucles y los cierro y ya tendría hecha mi disminución. Y ahora voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Bueno, vamos a empezar la vuelta número 3. Acordaros que siempre se cierran las vueltas con un punto raso que no cuenta como punto. Voy a cortar el hilo, voy a dejar un cabo ahí y voy a introducir el nuevo hilo. Simplemente lo paso y con el tejo una cadeneta. Lo único que hay que hacer es apretar. Ahora voy a tejer un punto bajo en el primer punto bajo. Y ahora todas las tallas menos la L simplemente tendrían que tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior y cerrar la vuelta en punto raso, no hay complicación ninguna. Pero si estáis tejiendo una talla L, como es mi caso, tenéis que hacer la disminución. Pincho en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior, recojo hebra y pincho en el siguiente punto de la vuelta anterior, recojo hebra, se forman 3 bucles y los cierro con nueva hebra y ya tendría mi disminución. Y ahora sí, sigo tejiendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vamos con la vuelta número 4, una cadeneta de subida que no cuenta como punto, un punto bajo en el primer punto bajo de la vuelta anterior. Ahora, si estamos tejiendo una talla S, M o XL, nada, tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Pero si estamos en una talla L, como es mi caso, necesitamos una disminución más. Así que pinchamos en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior, cogemos hebra y pinchamos en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior y cogemos hebra y cerramos. Ya tendríamos nuestra siguiente disminución. Y ahora seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta, que la cerraremos con un punto raso que no cuenta como punto. Vamos a empezar con la vuelta número 5, voy a cortar el cabo del hilo y ahora voy a introducir el último color. Cogemos hebra, la pasamos, ya tendríamos una cadeneta y ahora vamos a hacer otras 2. Una y 2. Necesitamos 3 cadenetas. Y en esta primera cadeneta es en la que vamos a cerrar nuestra vuelta con el punto raso. Ahora vamos a saltar el primer punto bajo y vamos a tejer en el siguiente un racimo de 3 puntos altos juntos. Es decir, cojo hebra, me salto este primer punto y voy al segundo, recojo hebra, se forman 3 bucles, solo cierro 2. Vuelvo a coger hebra, lo paso por el mismo punto, recojo hebra, solo cierro otros 2 bucles, recojo hebra, vuelvo a pasarla por el mismo hueco, recojo hebra y cierro solo 2 bucles. Una vez que ya tengo estos 3 puntos, los voy a cerrar juntos, cojo hebra y cierro. Ahora voy a tejer 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y ahora en el siguiente punto de la vuelta voy a tejer un punto raso. Pincho mi aguja, cojo hebra y con este mismo bucle cierro el punto. Y ahora voy a tejer un punto raso en cada punto bajo de la vuelta anterior y voy a tejer 4 puntos rasos. 1, 2, 3 y 4. Que junto con este punto raso que ya había tejido forman mis 5 puntos rasos. Ahora vuelvo a tejer otras 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y ahora en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior voy a volver a repetir mi racimo de 3 puntos altos juntos. Es decir, cojo hebra, paso por el siguiente punto, recojo hebra, solo cierro 2 bucles, cojo hebra, vuelvo a pinchar en el mismo punto, recojo hebra, solo cierro 2 bucles, vuelvo a coger hebra, paso por el mismo punto, recojo hebra y solo cierro 2 bucles. Y ya tendría mis 3 puntos altos que voy a cerrar juntos, recogiendo hebra y cerrándolos juntos. 3 cadenetas y en el siguiente punto tejo un punto raso. Pincho, recojo hebra y con esa misma hebra cierro mi punto. Y ahora tejo 4 puntos rasos. 1, 2, 3 y 4.
Y voy a seguir así la secuencia de puntos hasta llegar al final de la vuelta, donde voy a cerrarla con un punto raso en la primera de las 3 cadenetas que hice. Una vez que ya tejí toda la vuelta, voy a cortar el hilo, voy a hacer una cadeneta y ya voy a sacar todo el hilo. Y ya tendríamos lista nuestra manga. Ahora vamos a rematar el cuello. Es igual para todas las tallas y lo vamos a rematar con el color base de la blusa. Con el derecho de la blusa hacia nosotros vamos a introducir nuevo hilo y nos vamos a ir a los puntos de la espalda. Y más o menos nos vamos a colocar en el centro de la espalda. Vamos a pinchar nuestra aguja en medio de 2 puntos altos. Vamos a coger nueva hebra y ahora vamos a hacer una cadeneta de subida que no cuenta como un punto y vamos a ir al siguiente hueco y vamos a tejer un punto bajo. Ahora vamos a seguir tejiendo puntos bajos en cada hueco. Bueno, ya hemos recogido parte de los puntos de nuestra espalda tejiendo un punto bajo en cada huequecito y los puntos del hombro y hemos llegado ya donde empezamos a formar el escote. Aquí, como veis, tenemos 3 cadenetas. Vamos a pinchar en la primera cadeneta y vamos a tejer un punto bajo. Ahora vamos a empezar a girar hacia abajo. Entonces, estas 3 cadenetas contaban como un punto alto, entonces en este hueco vamos a tejer un punto bajo. Luego nos encontramos con otra vuelta de puntos altos. Aquí tejemos otro punto bajo. Luego, si os fijáis, a veces entre vuelta y vuelta se forman unos pequeños huecos. Si nos encontramos con este hueco, tejemos otro punto bajo. Nos volvemos a topar con un punto alto, tejemos ahí un punto bajo. Otro punto alto, tejemos un punto bajo. Y vamos a seguir tejiendo puntos bajos de esta manera. Ahora llegamos a las vueltas que hicimos de punto alto normal y punto alto en relieve. Hacemos exactamente lo mismo. Cuando nos encontremos con un punto alto normal, pinchamos y hacemos un punto bajo. Cuando nos encontremos con el huequecito que se forman entre las vueltas, pinchamos en ese hueco y tejemos otro punto bajo. Ahora estamos llegando a lo que es la esquina del escote. Pues aquí vamos a acomodar un poco los puntos en función de lo que nos venga bien. Por ejemplo, aquí acabamos de tejer un punto bajo en este punto alto. Aquí tenemos 2 huecos, uno que estaba formado por el punto de la vuelta y otro que está formado por el punto raso, si os acordáis. Entonces tejemos un punto bajo en cada uno. Ahora volvemos a toparnos con el punto alto, pues tejemos un punto bajo. Ahora con el hueco, pues otro punto bajo. Y seguimos así hasta terminar la vuelta. Estamos llegando al final de la vuelta. Y la vamos a cerrar pinchando en el primer punto con un punto raso. Vamos a cortar el cabo, vamos a tejer una cadeneta y ya vamos a sacar todo el hilo. Y ya estaría lista la vuelta del cuello. Ya están tejidas las 2 mangas y el remate del cuello, así que me tocaría volver a retomar las vueltas en punto alto y en circular del largo de mi blusa. Os dejaré por aquí por la pantalla el número de vueltas que he tejido finalmente. También, una vez que las tenga tejidas, también me toca esconder los cabos que tengo por aquí, rematar un poco el top, ponerlo a bloquear y ya estaría listo.